Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos puede servir en el ámbito académico. Por lo general, para levantar información o para conocer esas percepciones, imaginarios, representaciones sociales, podemos realizar un ejercicio como de entrevista o si estamos, por ejemplo, elaborando un anteproyecto, allí podemos nosotros o entrevistar de una manera quizás muy formal o de una manera muy informal. Me presento, mi nombre es Angélica Patiño. El día de hoy vamos a mirar cuáles son esos detalles que debemos tener en cuenta al momento de realizar esta entrevista. Entonces, tenemos precisamente los que estamos viendo aquí. Tenemos 10 puntos. Estos 10 puntos nos está diciendo, uno, seleccionar el tema. Cuando nosotros seleccionamos el tema, y me refiero a no lo que nos dice la guía de aprendizaje, sino mirar qué es la pertinencia. Quizás puede ser un tema muy general, decir, vamos a hablar sobre las mujeres, pero si lo llevamos a algo específico, esto nos puede servir. 2. Selección del entrevistado o la entrevistada. Entonces, ¿cuál es el perfil de esta persona? ¿Será que si el tema que escogí, esta persona tiene experiencia, cómo me puede aportar o está dentro de ese contexto? Es importante que lo podamos verificar. 3. Un guión estructurado o un guión semiestructurado. Cuando hablamos de estructurado es que lo que establecimos es lo que se va a hacer y no me puedo salir de esos parámetros. O un semiestructurado es que son unas preguntas orientadoras y como se dan cuenta es importante elaborar un guión. Entonces antes con mi equipo de trabajo o si lo voy a hacer individual, recojo las ideas y detallo cuáles son las ideas principales, cuáles son las secundarias y cuál es el objetivo que quiero dar con esta entrevista. Si esta entrevista va a ser reproducida posteriormente, entonces debemos tener un consentimiento de esta persona o una autorización en dado caso que sea claro en qué contexto se va a reproducir o qué alcance va a tener este video. Puede quedar en la misma grabación o puede ser de manera escrita. Cuarto, enviarla al entrevistado. Cuando ya la tengamos, digamos que elaborada, ya la hayamos editado, tenemos que preguntarle a él cuál es tu visto bueno, o qué te parece, debemos modificar algo, o esto se puede definir, por ejemplo, en el quinto punto, que es cuando se realizan acuerdos. Acuerdos como, primero ese, cuando tengas la entrevista editada, por favor envíamela, la versión final, o por ejemplo, el tipo de vestuario, o por ejemplo, el fondo, si va a ser, digamos, de modalidad virtual, o si va a ser en un lugar presencial, qué condiciones necesita tanto el entrevistador como el entrevistado, y así sucesivamente esas características. Sexto, definir fecha, lugar o modalidad. La fecha pues claramente es importante, la fecha va en camino también en relación con la hora, entonces si nos vamos a reunir a las 5 de la tarde en la plataforma de Zoom, pues no vamos a abrir a las 5 de la tarde la plataforma, lo ideal es que por lo menos 15 minutos, 5 minutos mínimo lo abramos para que podamos acondicionar y cuando ya llegue nuestro entrevistado, pues se sienta de la manera más cómoda y así no generar una tensión en el ambiente. También es importante que, por ejemplo, si entre los acuerdos y la definición de estas modalidades hay algo específico, algo que se debe tener en cuenta, como por ejemplo la lengua o el idioma, si es una persona sorda, es usuario de lengua de señas o no es usuario de lengua de señas, si es una persona que no vive en Colombia, pero su idioma es el español y aquí vamos a manejar el español, no hay inconveniente, o si por ejemplo manejamos las mismas lenguas, quizás yo soy usuaria de lengua de señas y el entrevistado también, pero necesitamos que esta entrevista, las personas que lo van a ver, la comprendan y quizás no son la mayoría usuarios de lengua de señas, entonces debo acondicionar un ajuste razonable y es cuál, que tengamos un servicio de interpretación de manera, en este caso, simultánea o dependiendo de la técnica puede ser consecutiva, dependiendo lo que queremos precisamente entregar a nuestro público. También tenemos el punto 6, que son las características del escenario, pues ya lo he mencionado anteriormente, entonces no quiero repetir. 8, buena iluminación, video y audio. Entonces una muy buena cámara e iluminación, que no salga yo a contraluz. Y el audio, pues que pues mi voz quede sin ruido, que mi voz quede sin de pronto algo allí de interferencia, porque pues claramente sonidos ambiente puede ocurrir, digamos que pasa un bus, o que suena el celular, o que es un mensaje, o que el vecino hizo un ruido, pero
al momento de la entrevista podemos analizar en qué horario de pronto no hay tanto ruido ambiente o qué sistema de pronto de micrófono me puede servir para que estos sonidos se eviten. Entonces también es importante que lo tengamos presente. A veces digamos que dependiendo si va a ser presencial, es mejor llevar un micrófono de solapa o con los audífonos lo conecta al celular y de esta manera podemos hacer que este recurso auditivo, como es el de la voz en este caso, que es de gran importancia el mensaje del entrevistado, quede asegurado. Por eso la invitación es que haga pruebas antes, con todas las herramientas que tiene en la mano, haga las pruebas antes. Otro punto 9 es el control del tiempo. Importante, si tenemos una tarjetica o si es virtual, entonces en el chat un mensaje, algo, dentro de esos acuerdos que podamos definir, ya necesito que tengas un tiempo determinado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, cuando llegó el minuto 2 entonces te envío una señal, porque a veces los temas nos apasionan tanto que nos podemos de pronto ampliar en nuestro discurso y pasarnos del tiempo considerado. Por eso, al momento de editar, a veces es muy difícil porque una entrevista de 15 minutos, posiblemente el resultado fue de 45 minutos y llevarlo a 15 minutos puede ser muy complicado. Y 10, el agradecimiento tanto en público como un agradecimiento posterior al acompañamiento de esta entrevista. Veamos un ejemplo. Precisamente tengo acá uno que tomé pues, de la página llamada Ejemplos para poder analizar una entrevista semiestructurada en relación a la investigación sobre el reciclaje. Entonces aquí tenemos un punto dentro de ese guión. Uno es la presentación. Claramente es como quién soy yo, a qué me dedico, cuál es el objetivo de esta entrevista, quién es mi invitado y su perfil también. Vamos a contar precisamente, por ejemplo, características como edad, lugar de residencia, si son pertinentes y si se requieren. Y las preguntas podrían ser de este estilo. ¿Qué entiende por reciclaje? Hablando de, digamos, de esta investigación. ¿Usted recicla o separa los residuos? ¿Cuáles cree que son los beneficios del reciclaje? Y otras preguntas que están allí. Si se dan cuenta, es de una manera quizás muy informal o de sugerencia, lo que significa que cuando usted envíe este guión al entrevistado, pues él va a decir, esta pregunta como que yo la puedo responder en la primera, o mejor esta pregunta cambiémosla por otra, y cambia la formulación y a usted le envía esas sugerencias y usted ya las organiza. O de pronto usted está en el ejercicio de la entrevista y usted la primera pregunta la hizo bien, pero después no hizo la segunda, sino hizo la cuarta, o la segunda pregunta que usted hizo ya le respondió en la tercera y la cuarta. Entonces es allí donde usted va a tener ese control también de moderación de la entrevista, pero ya con el guión previo usted va a entender que está respondiendo cuál de estas preguntas. Debe estar muy atento, porque si ya le respondió y usted vuelve a preguntarle lo mismo, pues obviamente no sería muy pertinente. Y de eso se trata, que sea semi-estructurada, que se pueda tener una flexibilidad, pero también un control de ello. Y ya al final el cierre, donde pues obviamente esto va a quedar, digamos que de acuerdo a lo que usted está solicitando y entregando al público, y en este caso a su universidad o colegio. Nos vemos en una próxima. Espero que este video haya tocado los elementos que usted está necesitando en estos momentos. Chao, chao.